esta inteligencia artificial nueva se hinca de manera clarísima en el proceso de aprendizaje, alterándolo, generando hipertrofias que hay que saber gestionarlas, que para mí son en general un espacio, esas hipertrofias, esos cambios en el proceso de aprendizaje que genera la incorporación de una herramienta como ChatGPT and Company, genera un potencial muy elevado y habrá que saber manejarlo. Oportunidades todas. Y entonces, y no porque sea el gorro del entusiasta de ChatGPT, etcétera, sino porque realmente haciendo un análisis de lo que aporta frente a lo que había, pues es un salto diferencial. En cualquier tarea que tengo que desarrollar yo, entonces, aplicado al mundo que estoy aprendiendo algo, que necesito un nuevo conocimiento, me ayuda a aprender más, a aprender mejor. No es tanto el resultado que genera, que va a ser un producto o una entrega mejor, sino que si creemos en el poder de la educación, de la formación de los profesores, cuando a ti te hacen pensar mejor, trabajar mejor, sacar más resultados, no solo se lleva hacia afuera y un producto bueno, sino que algo te queda a ti, sé trabajar mejor y algo se me pega. Pues genera un desarrollo que no es incremental, o sea, es exponencial, porque cada vez puedo ir construyendo, apoyarme sobre la nueva cosa aprendida, que de nuevo, y creo que esa dinámica es terrible, apasionantemente terrible, no tiene fin de, vale, ya sé todo, ya no necesito para nada de ChatGPT, no me va a aportar nada. Siempre me va a aportar algo, entonces esa es la oportunidad clarísima y espectacular. Los límites es utilizarlo para el proceso inverso. Que tiene un lado trampa, es que me generes un resultado mejor sin que me ayudes a pensar más o a pensar mejor. Y eso me lo puedes generar tu ChatGPT cuando tú haces el trabajo por mí. Entonces el riesgo precisamente es que yo puedo ir sobreviviendo y será en formato chapucillas, en un formato pues, anterior es copiar, es chuletas, es salir del paso, es házmelo tú. Y entonces me puedes sacar de apuros constantemente sin forzarme nunca a trabajar un poquito más, resuelvo los problemas, no me ayudas a pensar más y me metes en una zona peligrosa a largo plazo. He publicado una guía práctica, muy práctica, de uso de ChatGPT como resultado de la reflexión que he ido llevando a cabo estos meses, reflexión que es la continuación de la práctica. Yo lo que he intentado hacer es, en el ámbito universitario, he aplicado el uso de ChatGPT, me ha hecho reflexionar sobre su uso, sobre dinámica y luego lo he utilizado yo. Y entonces veo las posibilidades claras que ofrece, pero veo que hay un riesgo claro de una especie de divorcio entre los supuestamente super expertos en el uso de ChatGPT porque lo necesitan de manera evidente para su trabajo y les da un salto de calidad muy grande. Entonces tengo un mundo de los super expertos de uso de la inteligencia artificial y el común de los mortales pues no lo utiliza porque es socorro, es el mundo de los expertos. Entonces yo lo que he hecho es la guía más práctica posible para mostrarte que hay muchos temas para los cuales también a ti ChatGPT te puede ayudar. Y dos, que dar el paso no es tan difícil. Y dando ese primer paso o ese segundo paso ya empiezas a sacarle mucha utilidad a ChatGPT. Entonces no está pensado para super expertos, sino para go, venga, el primer paso. A ver, la evaluación la puedes proteger con lo que se hace ahora si la centras o era únicamente el examen final con papel y boli. Si tu evaluación es esa, la puedes mantener sin ningún problema porque es que justo ahí no entra ChatGPT, no puede entrar ChatGPT. O sea, lo que se altera y salta por los aires es el trabajo que haces fuera del aula para traerlo al aula o para entregarlo al profesor con intervención de ChatGPT. En muchos lugares, en muchas situaciones, en muchas asignaturas, una parte muy importante del trabajo y de la evaluación está hecho en los trabajos que haces individuales en grupo y luego lo entregas o lo presentas o haces puestos en común. Ahí salta por los aires no tanto la evaluación, sino el proceso. Entonces, como tú no adaptes el diseño de los trabajos, pues la evaluación no va a reflejar para nada lo que saben los alumnos, lo que han aprendido ni con ese mismo trabajo. Y entonces es el trabajo que tendrán que hacer de ajuste los docentes. Esa es la parte fundamental.
Para mí el ejercicio más interesante de los profesores que tienen realmente mucha ilusión por ayudar, acompañar a los alumnos en el aprendizaje es precisamente entender que ChatGPT puede llevar a un aprendizaje mejor, a un aprendizaje más profundo, a un aprendizaje más crítico. Pues entonces lo integro yo directamente en el diseño de los trabajos. Entonces, si tú lo integras, es que ya no es me la han colado. No, es que si no utilizas ChatGPT tienes un problema, porque te voy a evaluar sobre cómo has utilizado ChatGPT o cuéntame cómo lo has utilizado. Y quiero que utilices para esta parte y quiero que analices los resultados que te ha dado ChatGPT y quiero que me muestres que ChatGPT ha mejorado tu trabajo, en qué y por qué lo has utilizado aquí, porque no lo has utilizado antes. Entonces, de repente es, no, oye, es que podrías haber ido mucho más allá con ChatGPT. Entonces, todas esas dinámicas es tenerlas acompañadas, formando parte del proceso docente, el proceso formativo. Entonces, es, entre comillas, no tener miedo de que los trabajos sean mucho mejores. Pero entonces replantear el sentido del trabajo. Entonces, precisamente, me interesará mucho más el proceso que han hecho el trabajo que el resultado. O si me interesa el resultado es porque, oye, si has llegado a un resultado muy bueno, oye, espero que lo entiendas muy bien ese resultado, porque ahora lo vamos a discutir en clase. Yo con sesiones que he tenido, pues algunos docentes comentaban su experiencia y algunos decían, mira, he tenido una sesión en mi asignatura en ingeniería, como nunca en mi vida, porque les dije, buscad cosas en ChatGPT y luego me preguntáis. Claro, habían llegado al resultado, pero no sabe cómo se llega aquí. Y entonces de repente él podía contar y decía, o sea, una maravilla de sesión como nunca habíamos tenido. ChatGPT, utilízalo solo para preguntarle sobre lo que sabes. Y para nada más. Y a ver, ¿para qué vamos a utilizar ChatGPT para una cosa que ya sé? Me interesa para una cosa que no sé. ¿No? Entonces la idea es, mira, una cosa que no sé, tienes el profesor, tienes el manual, tienes Wikipedia, lo que permita. Entonces, para que no sabes, estúdialo, trabájalo y verlo. Entonces, una vez que lo has estudiado, que el profesor te ha contado, que lo has entendido, que lo has madurado, entonces ahí es para mí el espacio ChatGPT. Pregúntale cosas interesantes, porque le preguntas sobre lo que sabes, tienes más herramientas para valorar y validar la respuesta. Creo que es sólida en esto, creo que es súper interesante esto, wow, me desconcerta en esto. Estoy dando un paso más allá, pero ese paso más allá lo puedo validar más fácilmente que si pregunto una cosa que no sé. Entonces eso es puro espíritu crítico. Creo que el tema padres y madres con ChatGPT es interesante y es relevante por una razón muy simple. Teóricamente, los chavales no pueden utilizarlo si no son mayores de 12 años. Entonces, en el cole, teóricamente, le tienen que prohibir utilizar ChatGPT. Entonces, me gustaría saber en los coles cómo están haciendo. Sí, porque una cosa es que los chavales no lo utilicen y otra cosa es que el profesor pueda hacerlo con ellos, que es una dinámica muy interesante. Yo cómo hacerlo en primaria y al principio de eso. Precisamente el ChatGPT me parece a mí, es una oportunidad increíble para favorecer multitud de conversaciones con los padres, no para evitarlas o para que me las robe, precisamente es tener conversaciones o hacer cosas juntos en el que mamá, papá está utilizando ChatGPT para... Y luego hay una que yo lo he experimentado, pero en modelo experimento simulación, no en real, una oportunidad divertidísima de padres con críos pequeños es el cuentacuentos. Entonces, con el discurso, el sistema discursivo es crear cuentos con ChatGPT y cada día puedes contar un cuento distinto y la última que he probado yo es cuentos en los que tu hija, tu hijo es protagonista. Y entonces le dices a GPT, mira, cuéntame una historia y además tú marcas, es decir, quiero que vamos a construir un cuento en el que se resalte sobre todo los valores de la sinceridad y de la amistad. Y entonces dame 4 opciones de cuentos, pum, no sé qué. Y entonces que sepas que uno de los protagonistas será un niño no sé qué, entonces cuando vayas contando historias, al acabar cada historia, pues Pepe de la historia tiene que tomar una decisión o tiene que intervenir. Entonces, eso lo haces de manera natural con los padres si tienes mucha imaginación, pero o no. Y de repente esto funciona de lujo y es una herramienta hiper divertida para estas cosas.